Listo. Buen día, gracias Jessica. Buen día a todos. Hoy vamos a dejar la siguiente tarea, pero les quiero platicar exactamente de qué trata. Miren, dejen que encuentro el documento que está usando y empezamos. Ok. Bueno, resulta que el ajedrez federado, el ajedrez organizado, eh, desde el año 1970 por ahí, eh, incorporó un sistema como de ranqueo de información sobre el nivel de los jugadores de ajedrez. Eso le llaman, a eso le llaman el rating o el ELO. ELO es el nombre, el apellido de un jugador de ajedrez que era físico, Arpad Elo, que nació en Hungría, pero vivió en Estados Unidos toda la vida. A los 10 años emigró, nació en 1903 y a los 10 años emigró a Estados Unidos. Fue profesor de física y astronomía del 35 al 65 en la Universidad Marquette. Del 35 al 37 fue el administrador de la Federación Americana de Ajedrez o de la Federación Estadounidense de Ajedrez, eh, y fue 9 veces campeón o cocampeón de Wisconsin. En 1959, él lo decidió trabajar sobre un sistema de clasificación de los jugadores, el cual la Federación Estadounidense adoptó en 1960. Y en 1970, 10 años después, la Federación Internacional tomó ese mecanismo de clasificación y se empezó a usar extensivamente. Vamos a ver por qué es la importancia del rating o del ELO y, y por qué se usa y cuáles son las consecuencias del mismo. ELO pasó al Salón de la Fama del Ajedrez Norteamericano en 1988 y murió en 1992. Ok. Eh, este, bueno, el rating o ELO es una medida numérica, o sea, es un numerito. Es como, por ejemplo, los tenistas tienen una clasificación internacional también, que la Federación Internacional de Tenis lleva, y entonces se sabe quiénes son los mejores jugadores. ¿Cómo se sabe? Pues obviamente por los partidos que ganan, ¿no? En el ajedrez más o menos pasa lo mismo. Lo que hizo, no sé qué fórmulas utilicen, por ejemplo, para el tenis o para otros deportes, ¿no? Pero en el ajedrez lo que hizo fue desarrollar una serie de fórmulas bastante triviales para calcular qué tan fuerte, qué tan bien juega un jugador de ajedrez. Cuando alguien dice, no, ese jugador juega muy fuerte, significa que juega muy bien al ajedrez, ¿no? Bueno, la idea de incorporar esta clasificación permitió, por un lado, tener una noción más clara de cuál es el nivel de los jugadores, cuál es su fuerza a través de un número, ¿no? Es como, por ejemplo, el coeficiente intelectual que supuestamente se mide con un número. Se supone, por lo menos en principio, que mide qué tan inteligente es una persona, ¿no? El IQ, el coeficiente intelectual. Pero obviamente englobar en un solo número toda la inteligencia parece algo un poco absurdo. De hecho, nada más como breviario cultural, el coeficiente intelectual se inventó originalmente para rechazar a la gente cuando quiso entrar a los Estados Unidos por Nueva York. Entonces, para evitar que entrara la migración tan grande que había, y se les ocurrió inventarse una prueba, y si no la pasabas no podías entrar. Entonces, como la mayoría de las pruebas para entrar a un instituto o a la UNAM, no sé qué, si uno reprueba, uno no tiene derecho a andar reclamando el examen, hasta donde yo entiendo. No sé si el de la UNAM se puede reclamar si uno reprueba, yo creo que no. Yo creo que te reprueban y ya. Como además se califica por computadora, no hay personas que lo califican, y es de opción múltiple, pues no hay mucho que discutir, ¿no? Bueno, Arpad Elo, ¿sí? Sí era un buen ajedrecista, pero quizás era mejor matemático, ¿no? Desde luego era bueno porque ganar el campeonato de Wisconsin 9 veces no es tan fácil tampoco, ¿no? A ningún nivel, ¿eh? Bueno, la idea entonces es que con esta clasificación se puede saber cuál es el nivel de los jugadores, desde el más fuerte, desde el campeón del mundo hasta un principiante, y entonces así hacer, digamos, secciones para que en los torneos no todos jueguen en el mismo grupo, no jueguen, por ejemplo, los jugadores
de arriba de cierta puntuación, los que son de media puntuación, los que tienen muy baja puntuación, los principiantes que tienen muy, muy poca puntuación, y así no es un poquito más justo para que jueguen en su nivel, pues, ¿no? Bueno. Hay que decir que la primera lista oficial del rating, o sea, del rating o del ELO, rating o ranking, le dicen rating, pero también le dicen ELO. Si va uno a Argentina, le dicen, ¿cuál es tu ELO? ¿No? Si vas a México, te dicen, ¿cuál es tu rating? ¿No? Bueno, fue publicada la primera lista oficial en 1970 por la Federación Internacional y tenía 200 jugadores, 200 jugadores clasificados con partidas que se habían jugado desde el 68 y 69. Tuvo tanto éxito esto que a partir del año 70 y se establece como oficial el ranking o rating, y en el 72 también se establece para las mujeres, ¿no? En donde solamente hay 112 jugadores. En ese entonces, las dos mejores de la ex Unión Soviética eran Nona Gaprindashvili, que ya entonces era campeona mundial y obtendría más adelante el título de gran maestro, pero entre los hombres. Los títulos en ajedrez se parecen un poquito a los títulos de la academia. Hay un maestro FIDE que podría considerarse como licenciatura, maestro internacional como una maestría y gran maestro como un doctorado, y campeón del mundo sería pues el profesor o el postdoctorado, ¿no? Pero ese es para unos cuantos nada más, ¿no? La segunda mejor clasificada era Al Kuchinir. Estas dos mujeres de la ex Unión Soviética se mantuvieron primero y segundo lugar por alrededor de 10 años, ¿no? En el ranking oficial, ¿no? Pero miren, el ajedrez ha crecido tanto desde 1970 que la lista FIDE, que contenía en 1980 3.103 jugadores, ¿no? Pasó a 1900, eso fue en 1980, en 1990 tenían 9.186 ajedrecistas. En el 97 contemplaba 18.555 ajedrecistas activos, ¿no? Hoy en día hay más de 100.000 ajedrecistas clasificados en la Federación Internacional. Lo que pasó es que la Federación Internacional empezó a bajar el nivel de clasificación, es decir, por ejemplo, la lista era de jugadores que tenían 2.200 puntos en adelante. Ahorita hablamos de cuál es el valor de las puntuaciones. Y un principiante tiene 1.000 puntos más o menos, entonces fueron bajando de 2.200 a 2.000, de 2.000 a 1.900, de 1.900 a 1.800, etcétera, y creo que ahora están en 1.200. Entonces, ya la Federación Internacional clasifica básicamente a todos los jugadores en el mundo, ¿no? Antes había dos clasificaciones, la nacional, la que hacía cada federación local, y la Federación Internacional, pero hoy en día prácticamente todo el mundo usa la lista de la Federación Internacional, ¿no? México tiene su propia lista local, pero porque hay muchos jugadores que no han sido clasificados internacionalmente en la lista de la Federación Internacional, pero eventualmente eso va a pasar, ¿no? Bueno, eh, los mejores jugadores de ajedrez han logrado el título de gran maestro, bueno, el de campeón del mundo y después el de gran maestro, ¿no? Los primeros 5 grandes maestros de la historia nacieron en el torneo de Petrogrado, en donde el zar concedió el título máximo, o el título que le llamó de gran maestro, a Lasker, que fue campeón del mundo, a José Raúl Capablanca, a Alexander Alekhine, que también fue campeón del mundo, a Tarrasch, un alemán, y a Frank Marshall, de Estados Unidos, ¿no? Estos títulos son honoríficos y no se pierden con los años, a menos que uno sea un tramposo y lo cache, no sé, usando un programa de computadora o algo así para jugar, pueden quitarte el título, pero en general eso no pasa, ¿no? Hay un par de casos en el ambiente del ajedrez de gente que por ganar hace ese tipo de cosas, pero en general la gente es bastante, bueno, a nivel de torneos presenciales, eso no existe, ¿no? En los torneos en línea hay mucho tramposo, pero ¿a quién le importan los torneos en línea? A menos que sean donde haya dinero y entonces ahí ya hay ciertos controles, ¿no? Pero bueno, el asunto del rating es el siguiente. Ahorita les voy a poner las fórmulas para que vean qué fácil es. Bueno, el asunto del rating, que es lo que inventó Arpad Elo, es muy interesante porque él dice, es una medida estadística y tiene que ver con el nivel de los jugadores con los que uno se ha enfrentado en los torneos. Uno de los datos muy simpáticos que Arpad Elo basa su sistema es el siguiente.
si yo soy un jugador que tiene una puntuación de 1500 puntos, que no me importa ahorita si es muy fuerte o no es muy fuerte, y otro jugador tiene otros 1500 puntos, la probabilidad de que le gane o que me gane es del 50%. Si yo tengo 2200 puntos y el rival tiene 2200 puntos, la probabilidad es exactamente la misma, 50%. Y ese truco, o sea, esa idea de que que dos jugadores del mismo nivel, sin importar si son de muy alto nivel o de mediano nivel, pero los dos tienen la misma puntuación, ¿sí? El porcentaje, o sea, la probabilidad de que gane uno o que gane el otro 50%, es lo que hace que se establezca toda la probabilidad, ¿no? Bueno, entonces lo que hizo, este, por ejemplo, bueno, déjenme que les pongo esta tabla. Denme un segundo. Les voy a poner una tabla que es la que Arpad Elo encontró, o sea, esa fue la que se inventó, ¿no? Y les voy a decir lo que pienso de la misma tabla, porque hay un par de detalles que a mí me parece que se pueden haber obviado, pero bueno, Arpad Elo lo hizo así. Bueno, déjenme que les comparto la pantalla. Ok. Bueno, pueden ver aquí una tabla que dice rating expectancies versus differences. Bueno, por ejemplo, si la diferencia es de 600, se ve muy chiquito, pero bueno, si la diferencia es de 677 puntos, o sea, de entre un jugador y otro, por ejemplo, uno tiene 2000 y el otro tiene 2677, la probabilidad de que gane un jugador es 0.99. O sea, la probabilidad de que gane el jugador con más puntuación es prácticamente uno, es decir, va a ganar prácticamente todas las partidas, ¿no? Por ejemplo, yo tengo 2044 o algo así. Yo cuando jugaba en torneos tenía como 2200, pero hoy tengo 2044. Bueno, 2044, el campeón del mundo, Carlsen, tiene 2840. Entonces me lleva como 800 puntos, ¿sí? 796 puntos. Bueno, eso quiere decir, de acuerdo a esta tabla que estamos viendo acá, que de 100 partidas que juegue con él, me va a ganar 100. O sea, no va a poder ganarle ni una, ¿no? Ahora, fíjense, por ejemplo, si la diferencia es de 0 puntos, tengo un 50% de ganar o de perder. Si la diferencia es de 100 puntos, la probabilidad de que gane uno es el 64%, el que tiene más puntos, y la probabilidad de que gane el otro es de 36%. Es decir, que yo tenga una diferencia a mi favor de puntuación no quiere decir que siempre voy a ganar. Quiere decir que mi probabilidad de ganar más veces es más factible, es más probable que ocurra, ¿no? Pero, por ejemplo, desde luego, si la puntuación es de, no sé, vamos a decir, 43 puntos, ¿no? Tengo el 44% si está en mi contra, es decir, si yo soy el que juega menos, tengo el 44% de ganar contra un 55% de ganar o 56% de ganar del rival. Aquí está. Si la diferencia es de 43 puntos a mi favor, tengo 56% de ganar contra 44% de perder, ¿no? Entonces, bueno, déjenme que ahora les voy a platicar cuál es la fórmula del ELO. Bueno, voy a compartir el notepad. Bueno, no es cierto, voy a compartir mejor mi pantalla completa. Ok, entonces, por ejemplo, la fórmula del ELO o del rating es, el rating nuevo es igual al rating anterior o rating original, más, voy a hacerlo un poco más grande para que lo vean, déjenme que les ponga un formato, font, y voy a poner Courier y voy a poner 19. Ok, rating nuevo es igual al rating anterior, una K que ahorita explico qué es. Ok, WE menos W. Bueno, esto es winning expectancy menos winnings, o sea, los puntos que he hecho. Vamos a hacer un ejercicio para que lo vean trabajar contra la tabla que tenemos aquí, ¿no? Aquí dejen que pongo esto acá. Bueno, fíjense, vamos a pensar que yo juego un torneo, juego una partida con un jugador que tiene 2200 puntos de elo.
¿no? Y ese es mi rival. Y que yo perdón, vamos a pensar que juego un torneo de 5 partidas y juego con un tipo que tiene 2200, otro que tiene 2000, otro que tiene, bueno, 2400. tres, tres partidas y yo aquí, y yo tengo, por ejemplo, mi elo es 1900 puntos, ¿ok? Este es mi rating original o rating, y ese es el rating de mis contrarios. Lo que voy a hacer es sumarlos y sacar el promedio, ¿no? Entonces aquí son 2200 más 2000 más 2400 entre 3 es 2200. El promedio es 2200, ¿ok? Bueno, entonces ahora, si yo veo que mi elo es de 1900 y el promedio es de 2200, y yo hice, vamos a pensar que hice 2 puntos de 3 posibles, ¿no? 2 puntos de 3 posibles. Un punto se obtiene cuando se gana una partida, medio punto se obtiene cuando se empata y cuando se pierde no te dan nada. Entonces imaginen que gané 2 partidas y que perdí una, ¿no? Entonces, 1900 para 2200 son 300 puntos de diferencia. Ok, me voy a la tabla y encuentro 309 o 296. Vamos a pensar que 296 está más cerca de los 300, pero yo soy el que está abajo, entonces son menos 296, ¿sí? Yo tendría que hacer el 15% de los puntos, o sea, punto 15. Entonces, pero dice, punto 15, ¿cuánto sería? Bueno, de 3 puntos posibles, ¿sí? Tendría que voy a sacar mi calculadora, porque no quiero pensar, ¿no? Y entonces diría, bueno, punto 15 por 3, ¿sí? Me da punto 45. Es decir, yo tendría que hacer de las 3 partidas 0.45 puntos. En realidad no puedo hacer eso porque las partidas son medio punto, o sea, punto 5 si empato, un punto si gano y 0 puntos si pierdo, ¿no? Entonces, si yo hice 2 de 3, entonces lo que voy a hacer en la fórmula es lo siguiente. El rating nuevo va a ser igual al que tenía, 1900 más una K, que es una constante que ahorita les digo para qué sirve, y es la expectativa era hacer W menos, perdón, es W menos WE. La expectativa sería, yo hice 2 puntos, pero tenía que hacer 0.45, ¿ok? Entonces, esto quiere decir que hice 1.55, o sea, el rating nuevo sería igual a 1900 más la K por 1.55 a mi favor, ¿sí? Y ese resultado o sea, ahora sí, ese es el resultado final. ¿Cuánto vale la K? Cuando yo empiezo a jugar al ajedrez, me dan una K de 40 puntos, una cosa así. O sea, la K es una constante que va cambiando de acuerdo al nivel de los jugadores. Por ejemplo, al inicio dan 40 puntos. Después de 50 partidas, dan como 30 puntos. Ya cuando uno tiene más de 100 partidas, creo que baja a 15. Y ya cuando uno es un gran maestro como Carlsen, que es campeón del mundo, su K es igual a 5. ¿Qué significa esto? Que cuando Carlsen gana una partida, pues gana como 5 puntitos contra un rival de su nivel, ¿no? Entonces, fíjense, aquí, fíjense, vamos a ver, en este caso, vamos a pensar que estoy empezando, son por 40 puntos, me va a dar 62 positivo, porque en realidad son a mi favor, entonces son 1600, 1900 más 62 puntos, pues 1962. Es decir, yo jugando en un torneo donde los jugadores me llevan tanta puntuación, que son 300 puntos, que es mucho, si yo hago 2 puntos de 3 posibles, quiere decir que estoy jugando un muy buen nivel, ¿no? Pero ahora veamos, por ejemplo, a un jugador de 2200, ¿sí? Que juega contra estos 3, ¿sí? Y hace medio punto. Entonces, para que vean cuál es la diferencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí el rating nuevo sería igual a 2200 más K
vamos a pensar que está empezando también y que hace 0.45 menos los puntos que debería ser. ¿Cuántos son esos puntos? Bueno, de acuerdo a esta tabla, si la diferencia es 2.200 y el promedio es 2.000, ¿no? O sea, 2.200 sigue siendo el promedio, y yo hice medio punto de 3 posibles, ¿sí? Entonces, bueno, aquí tenemos que calcular, ¿sí? Puntos, bueno, puntos esperados, ¿cuáles son? Si el promedio es de 2.200 y yo tengo 2.200, tendría que hacer el 50% de los puntos. Es decir, de 3 partidas tendría que hacer 1.5. Pero solamente hice 0.5, ¿sí? Esto fue la puntuación que hice. Pero, acuérdense, si tengo la diferencia de 0, tengo que hacer el 50%. Aquí lo pueden ver. Entonces, eso quiere decir que el 50% de 3 puntos es 1.5. Entonces, aquí pongo 1.5. Bueno, eso significa que la diferencia va a ser del rating nuevo, va a ser igual a 2.200 más, vamos a ponerle también 40 por 1.5 menos 0.5 es menos 1, ¿sí? Y eso quiere decir que yo bajaría, o sea, eso me daría 2.200 menos 40, ¿no? Y eso me daría 2.100, ¿qué es? 160, ¿no? Es decir, si yo tengo el mismo nivel que el torneo y no hago el 50% de los puntos, estaría perdiendo 40 puntos en 3 partidas, en esas 3 partidas, si hiciera medio punto, o sea, si hubiera empatado una y hubiera perdido los dos, ¿no? Entonces, el LLO mide precisamente esta información. Ahora, fíjense que ELO hizo algo que a mí me parece una tontería, pero bueno, lo que hace es, dice, después del punto 99, ¿sí? Que tenemos acá, pues ya no importa si la diferencia es mayor, siempre va a ser 1 o 0.99, o sea, ya no importa, o sea, si me lleva 800 puntos como a mí me lleva el campeón del mundo, pues obviamente no tengo nada que hacer y pierdo todas las partidas. Entonces ya no importa si me lleva 1.000 puntos, 10.000 puntos o 100.000 puntos, ya no importa. Bueno, ahora, el campeón del mundo tiene como 2.872 puntos, es el mayor elo de la historia a nivel humano. Las máquinas juegan 3.000 y fracción, o sea, las máquinas están por encima del ser humano, pero notablemente. Pero los jugadores humanos, el campeón del mundo tiene 2.840, su mayor elo es 2.872. Bueno, un gran maestro de elite, que le llaman también super gran maestro, porque no existe el título de super gran maestro, existe el título de gran maestro, tiene más o menos 2.700 en adelante, ¿no? 2.600 ya se considera un jugador muy fuerte, un gran maestro fuerte, y la mínima puntuación ELO, el mínimo rating ELO para un gran maestro es 2.500 puntos. Estos puntos no son de ganar o perder las partidas, es decir, esos puntos los puntos de las partidas sirven para calcular los puntos ELO. Los maestros internacionales tienen como 2.400 puntos ELO, los maestros FIDE tienen como 2.300, los maestros nacionales tienen como 2.200 o poco menos, y los candidatos a maestro tienen como 2.000, una cosa así, ¿no? Se han hecho muchos títulos, a la gente le gustan los títulos en ajedrez porque les hacen pensar que juegan bien y que además son reconocidos, lo cual siempre es bonito, pero a veces no sirve de mucho, ¿no? Como decía Tarrasch, un gran maestro alemán, decía, no basta ser un buen jugador, además hay que jugar bien, ¿no? Entonces, bueno, pero Elo, fíjense, esta tablita la voy a poner en forma de gráfica, es esta. Entonces, en realidad, Elo toma la parte de central, digamos, que es una línea, prácticamente es una línea recta, ¿no? Eso se podría modelar más como una función lineal que como esta curva, ¿no? O sea, no viene mucho al caso, porque acá les digo, ya no importa, ¿no? Después de los 600 puntos, ya es prácticamente 1 o es prácticamente menos 1, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, cuando tienen 7, ¿no? Un punto o 7 puntos de diferencia, pues es la diferencia en negativa o positiva, o sea, este es el porcentaje, perdón, el 7%, 13%, etcétera, hasta 97%, 99%, ¿no? Me parece que se podría obviar y hacer una función lineal, y hubiera sido igualmente igual. Pero si seguimos
la idea de Elo es sería hacer esta tabla, ¿no? Déjenme mostrarles les voy a mandar esta tabla para que la usen, ¿no? Esta tabla porque lo que ustedes, la tarea, precisamente por eso les he platicado todo esto, la tarea es que ustedes hagan un programa que haga el cálculo de Elo. Déjenme ver si aquí yo lo tengo, porque yo ya hice eso, o sea, yo ya tengo mi tabla de Elo, ¿no? O sea, yo ya hice mi programa, debo tenerlo acá, déjenme verlo, bueno, está acá. Bueno, a ver, denme un segundo y voy a descargar mi calculadora de Elo para que vean cómo funciona. Ok. Voy a descargar la calculadora. Y ahorita, esto es más o menos lo que tendrían que hacer ustedes en en la tarea, ¿no? Que por cierto, ahí deben entregar tarea a todo esto. Bueno, voy a instalar mi programita. Ok. Bueno, miren. Esa es la calculadora que yo hice, ¿no? Está muy bonita, tiene sus botones tipo Mac. Pero bueno, esto es un skin, una piel que le pongo, es un componente que tiene Delphi, esto está escrito en Pascal, ¿no? Y bueno, fíjense, aquí tengo tres Ks, K25, K15 y K10, que eran las originales. Después las han modificado para dar más puntos al principio. O sea, un jugador que empieza a jugar, por cada partida que gana le dan muchos puntos, ¿no? Pero en la medida de que gana experiencia, la K va bajando y entonces ya no ganan tanto, ¿no? Pero más o menos, por ejemplo, un maestro internacional creo que tiene un K10. Bueno, entonces fíjense, aquí yo puedo poner hasta 21 posibles jugadores, ¿no? Y voy a decir que vamos a pensar que mi rating es 2300 y que jugué un torneo con 9 rivales y logré, por ejemplo, 7 puntos de 9. O sea, casi gané el torneo, si no es que lo gané. Ahora, ¿cuál es el rating de los rivales? Pues no lo sé, pero sé que jugué con un tipo de 1900, jugué con otro de 2230, bueno, 2230, jugué con uno de 2500, jugué con uno de 2700 muy fuerte, que seguramente me ganó, jugué con uno de 1800, jugué con uno de 2100, jugué uno con 2132, porque no tienen que ser tan cerradas las cifras siempre, jugué con uno de 2597 y jugué con uno de 2000. Ok, bueno, jugué 9 partidas, hice 7, ¿no? Entonces vamos a calcular el Elo. El rating promedio es 2217. Yo hice 7 puntos de 9, ¿sí? Y el cálculo que hice, la diferencia a mi favor, ya usando la tablita, ¿sí? Es de 2321, ¿ok? Es decir, subí 21 puntos con una K de 15. Si le pongo K de 10, subiría apenas 14. Y si tuviese una K más grande, podría subir 35 puntos en un torneo. Lo cual, subir más de 50 puntos en un año en los torneos internacionales es muy complicado, ¿no? Pero esto, vamos, para las cuestiones ilustrativas funciona, ¿no? Por ejemplo, si hice, por ejemplo, 6 puntos, ¿no? Bueno, y con K25 apenas subí, o sea, 6 puntos con un promedio de 2217 y hice 6 puntos de 9, ¿no? Subí 10.5, ¿no? Con un K de 25, si tengo un K menor, pues subiría 6 puntos y si tengo un K más chico, subiría 4.1, ¿no? Ahora, fíjense en una cosa. También aquí calculo una cosa que se llama el desempeño. El desempeño, déjenme ver si se los puedo mostrar. Es que no me acuerdo. A ver si.
Y lo tengo descrito en el blog. Por cierto, este señor es Arpad Elo, que escribió este libro que se llama The Writing of Chess Players, Past and Present. Es un bonito libro, habla, la primera parte es el formalismo matemático y después hace los casos, ejemplos y demás, ¿no? Bueno, la medida del desempeño en ajedrez es lo que ustedes pueden ver en la calculadora, que es esto. El performance o desempeño significa lo siguiente. Si un jugador, por ejemplo, hace 6 puntos de 9 posibles en un torneo que tiene un promedio de 2217 contra un rating Elo de 2300, ¿no? Sí, fíjense, el promedio es 2304 y yo tengo un 2300 en este ejemplo. Entonces, la diferencia es 4 puntos, prácticamente es el 50%, ¿sí? Entonces, si yo hago 4.5, ¿sí? Es lo que me pediría que tendría que hacer yo para mantener el elo que tengo. Fíjense, bueno, aquí bajé porque, ¿por qué bajé? 4,5 de 9, según yo, debería haber sido prácticamente igual. Quizás ahí hay alguna diferencia en o algo tengo mal, ¿no? Por ejemplo, si fuera así, bueno, no, pues tengo, es que no tengo 2200, tengo 2300 y el elo promedio es de 2217, o sea, estoy por encima de los contrarios por prácticamente 80 puntos. Entonces, obviamente, esto podría ser, o sea, yo tendría que ganar, si hago la mitad de los puntos, pues bajo 27 puntos. ¿Por qué? Tengo casi 100 puntos encima de los demás, ¿no? Pero vamos a pensar que yo tengo un elo de 2000. Hice 4,5 puntos. Si calculo, fíjense cómo subo 63 puntos. Porque si tengo 2000 puntos y hice la mitad de los puntos en un torneo cuyo promedio es 2217, me llevan 217 puntos mis rivales, ¿sí? Y entonces, eso significa que si yo hago la mitad, hago más de lo esperado, ¿sí? Y subo 63 puntos, ¿no? Pero mi desempeño sería, como hice la mitad de los puntos de un torneo que tiene 2217 de promedio, si yo tuviese 2217, mi cálculo, fíjense, la diferencia es de 0 puntos, ¿sí? Entonces, y como hice la mitad, no subo ni bajo, me quedaría en 2217, ¿sí? Fíjense entonces que el elo de un jugador que tiene más puntuación no va a ser el mismo de un jugador que tiene menos puntuación. Ahora, ¿el desempeño qué significa? El desempeño es que si yo tengo, por ejemplo, voy a poner exagerado, 1800, que es muy bajo, contra 2200, que son 400 puntos menos, ¿sí? El DT contra 1800, pero yo hice la mitad de los puntos en un torneo de 2217 de promedio. Eso significa, sí, que para mantener, si yo tuviese 2217, la mitad de los puntos, pero vamos a pensar que con 1800 hago 7 puntos. Fíjense cómo se dispara, ¿sí? Y subo 159 puntos. Y ahora, ¿qué significa eso? Que yo siendo un jugador de 1800 puntos, tuve un desempeño, o sea, hice 7 puntos de 9 posibles en un torneo de 2217 puntos de promedio, que son 400 puntos encima mío, y entonces yo hice de desempeño como si hubiera jugado como un jugador de 2439. Esta medida se hace así. Se toma cada jugador, ¿no? O el promedio, y se toma cada jugador y se le suman 400 puntos. Se toma a cada jugador con el que se perdió y se le restan 400 puntos. Y se toma el rating de los que empataron, ¿no? Se suman todos los números y se divide por el número de juegos jugados. Entonces, el desempeño es el rating total de los oponentes más 400 triunfos menos derrotas entre juegos jugados, ¿sí? Bueno, eh, 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 aquí les voy a después mandar los enlaces para que vean cómo se calcula el desempeño, ¿no? O sea, con pelos y señales. Pero la idea del desempeño precisamente
es mostrar más o menos cuál sería el nivel de un jugador, pero no hay que tomárselo muy en serio. Miren, en el club de ajedrez donde yo jugaba toda la vida, el director del club, el que rentaba la casa y donde jugábamos y que cobraba las cuotas y por eso sobrevivía el club, el club de ajedrez, el, el, el director que ya falleció, se llamaba Luis Vaca, una vez me dijo que jugó un torneo y su desempeño fue de como de 2.400 puntos, de como de maestro internacional, cuando él era un jugador fuerte, pero era un maestro nacional, no era un gran maestro ni un maestro internacional, ni mucho menos. Entonces me dijo, hice un desempeño de 2.400 puntos, ¿no? Pero en realidad él nunca ha jugado o nunca jugó 2.400 puntos, ¿sí? Pero tuvo un desempeño que se basa en eso. Pero eso no quiere decir que los juegue. Es decir, si él juega un torneo de 2.400 puntos de promedio, probablemente haga un punto o 2 puntos de 8 o de 9, porque su nivel era más bajo, ¿no? Pero en ese torneo jugó muy bien y le ganó a jugadores de su nivel o de un nivel un poquito encima de él, pero ganó muchos juegos y entonces su desempeño subió. Pero no hay que tomárselo demasiado en serio, ¿no? La gente de pronto se toma estos números en serio y a veces no es cierto. Repito, como les decía este hombre, Tarrasch, el alemán, que luchó por ser campeón del mundo y nunca pudo porque Lasker le ganó el título, siempre defendió su título Lasker. Tarrasch decía, ¿no? No basta con ser buen jugador, además hay que jugar bien, ¿no? Entonces, esta medida se convirtió en un estándar mundial, o sea, porque la Federación Internacional es la segunda federación, creo que la primera federación con más socios es la de fútbol, la FIFA, y la segunda es la Federación Internacional de Ajedrez, la FIDE, que son por siglas en francés, que es Federación Internacional de Ajedrez, pero en francés. Y, y esto ha permitido hacer una tabla de torneos, ¿sí? Para saber, por ejemplo, cómo se otorga un título. Por ejemplo, si yo quiero un título de físico, lo que tengo que hacer es estudiar 4,5 años o 5 años, pasar todas las materias y hacer todas las tareas, hacer todos los exámenes, etcétera, ¿no? Y hacer una tesis probablemente y con eso me dan el título de físico, ¿no? Bueno, en ajedrez los títulos se dan por un desempeño en los torneos. Por ejemplo, si yo juego un torneo de 2.200 de promedio, yo tendría que hacer a lo mejor el 60% de los puntos para ganar una norma. Una norma significa una parte del título, ¿no? Tengo que repetir ese desempeño en 3 torneos diferentes para que me den el título de maestro FIDE o de maestro internacional o de gran maestro. Por ejemplo, hay torneos con los que yo normalmente juego que no dan el título ni de maestro internacional ni de gran maestro porque son de relativamente bajo nivel, pero sí dan el título de maestro FIDE, ¿no? Entonces, puedes jugar torneos de esos y si haces estas puntuaciones que te piden, puedes lograr que eventualmente la Federación Internacional te mande el título de maestro FIDE, ¿no? Que se traduce en una F en la lista de rating, ¿no? Hay en el mundo, hay unos 1.000 grandes maestros, debe haber como 2.000 maestros internacionales y debe haber como 5.000 maestros FIDE, más o menos, en todo el mundo, ¿no? Entonces, los títulos se dan por normas. La norma es algo así como una palomita que te pones cuando haces una puntuación. Déjenme ver si lo encuentro. Este, este, porque la Federación Internacional, a partir de los torneos de ajedrez, ¿sí? Se empezó a dar eh, déjenme que quito esto. Ah, bueno, fíjense, aquí están. Eh, Hasta enero del 2020 había 1.692 grandes maestros, 1.655 hombres, 37 mujeres, maestros, o sea, entre hombres. O sea, hay títulos de gran maestro femenil, maestro internacional femenil, maestro FIDE femenil, ¿no? Candidato a maestro femenil. Bueno, aquí tenemos grandes maestros, en total 1.692, maestro internacional 3.854, maestros FIDE 8.104, candidatos a maestro 1.727, porque se ve que no se usa mucho, ¿no? Y hay en total unos 15.377 titulados, ¿no? Bueno,
Los títulos de gran maestro se dan, por ejemplo, cuando se gana el campeonato mundial femenil, cuando se gana el campeonato mundial juvenil, que son de menores de 20 años, cuando se gana el campeonato seniors, que son arriba de 50 y 65 años, cuando se gana un panamericano, un continental, un europeo o un africano, los campeonatos africanos o asiáticos, ¿no? Los títulos internacionales de maestro internacional, cuando se califica la Copa Mundial, cuando se queda en segundo lugar en el Campeonato Mundial Femenil, cuando se queda en tercer lugar en el Campeonato Mundial menores de 20 años, etcétera, ¿no? Bueno, pero también el título FIDE se otorga cuando se tienen 2.300 puntos ELO, ¿sí? Por lo menos una vez en la vida, ¿ok? Bueno, el gran maestro FIDE más joven lo logró en el 2013 en Tailandia a la edad de 7 años, ¿no? Bueno, también hay los jugadores para las mujeres, ¿no? Pero aquí no viene, déjenme ver si dice regulation, aquí debe estar. Bueno, entonces, fíjense, los títulos de la Federación Internacional, ¿no? Se aplican, ¿no? De acuerdo, por ejemplo, fíjense, el desempeño, o sea, el rating del desempeño es el que nos dice si un jugador logra por ejemplo, un desempeño de 7 puntos de 9 puntos en un torneo de mayor de 2.380 puede dar una norma, ¿no? Por ejemplo, el desempeño de una norma es cuando es mayor de 2.600 para gran maestro o maestro internacional 2.450. Una norma precisamente es cuando se logra la puntuación que te pide la federación. Por ejemplo, hay torneos que dicen, bueno, en un torneo de 2.500 puntos, de promedio tú tienes que hacer, de 9 partidas, tienes que hacer, por ejemplo, 6 puntos. Si logras esos 6 puntos, te dan una norma, o sea, te dan parte del título. Tienes que repetir ese desempeño en 3 torneos diferentes en no más de 5 años para que te den el título, ¿ok? Y, esas son las normas que otorga la Federación Internacional de Ajedrez para otorgar los títulos que son de por vida, ¿no? Son honoríficos, no hay, como el título, y no se pierden con la vida, pues, o sea, un jugador que fue campeón del mundo, bueno, pues ya cuando se pone mayor y ya no juega, o juega poco, por ejemplo, Karpov. Karpov es un campeón del mundo que cuando era campeón del mundo ganó todos los torneos importantes de su vida. En 10 años fue prácticamente invencible. Bueno, llegó Kasparov y le ganó el título mundial, pero Karpov sigue jugando en torneos y ahora pues es un gran maestro fuerte, pero ya hay muchos jugadores que le ganan, ¿no? Antes era intratable, ahora le gana mucha gente, ¿no? Pero bueno, creo que acaba de cumplir o va a cumplir como 70 años por ahí, entonces ya no juega como antes, ¿no? Bueno, entonces, lo que hay que hacer de tarea es esta calculadora, más o menos parecido a esto. Les puedo mandar, está escrita para Windows, pero les puedo mandar la calculadora de rating y desempeño para que vean cómo lo hice, ¿no? Y pueden hacer algo parecido a lo que yo hice, ¿no? Y y poner el rating del jugador, cuántos juegos se jugó, el resultado del torneo y el promedio, ¿no? Les voy a mandar la tabla que necesitan, ¿no? Que es esta tabla de acá, para saber cuál es la expectativa contra la diferencia de puntuaciones, ¿no? Y les mando por ahí, la fórmula es muy sencilla, ¿no? Para que la tengan, ¿no? Entonces, eso sería la tarea. La tarea es hacer una calculadora que nos calcule el elo, o sea, el rating de un jugador después de un torneo, ¿no? Sirve, por ejemplo, para que yo voy a jugar un torneo y sé que voy a jugar con jugadores de un promedio de 2.200, ¿no? Entonces digo, bueno, yo tendría que hacer tantos puntos para subir de puntuación, ¿no? Entonces, yo podría más o menos usar la calculadora de elo para saber cuántos puntos tengo que hacer para subir de nivel, ¿no? Y y bueno, eso sería la tarea. ¿Dudas, preguntas? ¿Todo bien?
Bueno, si no hay dudas, lo que hay que hacer es la tarea y entregarla el lunes que viene, más o menos, ¿no? No es muy difícil, es una tarea sencillona. Al ratito al ratito o al día o en la tarde de hoy les mando cómo se calcula el elo, les mando la tabla esta y entonces tienen que hacer un programa que se parezca, no tiene que ser igual al mío, desde luego. Hay gente que ha hecho estos programas del cálculo de elo hasta en una hoja de Excel, ¿no? No, no, yo no quiero eso, quiero que hagan un programita que le puedan alimentar los datos y hacer una lista. Ustedes definan cómo lo quieren poner, de manera que puedan mostrarles el elo, el rating, lo puedan calcular, ¿no? Y los jugadores de ajedrez toman muy en cuenta el elo o el rating, porque, por ejemplo, un jugador de 2700 que es muy alto, ¿sí? Que es un gran maestro de elite, de los 50 mejores del mundo probablemente, pues adquiere invitaciones para jugar torneos y entonces le pagan viaje, le pagan comidas, le pagan incluso dinero para jugar, ¿no? Yo con mi Elo de 2044 no me invitan ni a la esquina, ¿no? Entonces ahí si yo quiero jugar un torneo, pues me pago mi viaje, me pago mis comidas y me pago mi hotel, ¿no? Y no me pagan por jugar, al contrario, pago por inscribirme, ¿no? Al torneo. Pero en la medida que uno se vuelve un jugador muy fuerte, puede recibir más invitaciones a torneos importantes y hacer del ajedrez un modus vivendi, ¿no? Se puede vivir del ajedrez. Desde luego, los mejores del mundo deben de ser, no debe haber más de 35, 40 jugadores que viven muy bien del ajedrez. Y todos los demás, pues son, digamos, pues la perrada, ¿no? Están todos ahí atrás de querer que los inviten a torneos, que les paguen los viajes, que les paguen el hotel y comidas y jueguen al ajedrez, ¿no? Y entonces la competencia es brutal, hay muchísimos jugadores muy buenos y obviamente muy pocos elegidos, ¿no? Pero así es el juego, ¿no? Así es, hay mucha competencia. A mí me llama la atención que haya tanta competencia considerando que no hay que no hay tantos premios. Por ejemplo, ustedes juegan tenis, bueno, las bolsas del tenis internacional son de muchos millones de dólares. Aquí el campeón del mundo va a jugar el campeonato del mundo en noviembre, mediados de noviembre, por una bolsa de 2 millones de dólares, que es un montón de dinero. Pero no se compara con lo que ganan muchas veces en otros deportes, como el golf, como el tenis, por un título, ¿no? Por ejemplo, en el golf haces un hoyo en uno y te dan un coche en muchos torneos, ¿no? Entonces, vamos, ya de entrada eso. Por ejemplo, Spassky, sí, en el 69 jugó contra Petrosian en el campeonato del mundo y eran los dos soviéticos. Y el premio, el campeón del mundo se llevó $5,000. Esos eran los premios que había. Vamos a pensar que por la inflación y por lo que quieran, fuera el doble. Bueno, serían $10,000 actuales. Para la cuarta parte, $20,000. Bueno, no es nada frente a lo que hoy en día, hoy en otros torneos se gana, ¿no? Entonces, tómenlo en cuenta, ¿no? El ajedrez, aunque hay mejores premios, pues nunca serán como en otros deportes, ¿no? Bueno, si no hay dudas, al ratito les mando la información de cómo se calcula el rating, que ya lo vimos aquí en el video, ¿no? Y hay que hacer un software, una calculadora que haga lo que les digo, ¿no? Exactamente o parecido a lo que yo hice. Nos vemos el próximo miércoles por acá. ¿Sale? Gracias, Carla. Gracias, Jessica. José Fernando. Gracias, Yair, Juan. Y creo que son todos los que están. Bueno, nos vemos el miércoles por acá. Órale, Gracias. profe. Saludos, descansen. Bye. Gracias, Pablo. Bye. Cierro. Gracias, Jessica.